Bienvenidos y gracias por participar. Nosotros decidimos hacer este paseo para revivir un poco lo que es la fiesta de Hanukkah. Hanukkah literalmente significa inauguración, después le vamos a explicar qué es lo que inauguraron. Vamos a darle la bienvenida al guía de turismo, Richard Kaufman, y nosotros juntos les vamos a tratar de regalar a ustedes un paseo de maravilla. No es muy difícil hacer un paseo de maravilla cuando estamos en Jerusalén. Ya tenemos la mitad del paseo asegurado, porque el aire que se respira acá, las cosas que se ven, las cosas que le vamos a contar, siempre van a tener un tono especial, un sabor especial, y este va a ser un paseo corto, pero inolvidable, les aseguro. Richard. Bueno, presento a él, aunque todos lo conocen, creo, gran Sergio Bacari, sueldos en Israel. Por si alguno por error no lo conoce, ¿ok? Hanukkah Sameach para todos. Que la luz se multiplique a cada uno lo que necesite, que tengan bendición, que tengan luz, que tengan alegría, que tengan todo lo que quieran en el corazón, que se les dé. Amén. Estamos en una de las 8 entradas a la ciudad vieja de Jerusalén. Nos encontramos en la parte moderna y acabamos de entrar a la parte vieja. La parte vieja de Jerusalén son 4 kilómetros cuadrado, corregime si digo algo mal. Perfecto. Y hay, como todos saben, 4 barrios. Un barrio para los judíos, un barrio para los cristianos, un barrio para los armenios y un barrio para los primos musulmanes. 8 puertas hay, 7 que están abiertas, una que está cerrada. La puerta dorada, la puerta de la misericordia. Pero no es el tema de hoy. Lo que les quiero contar solo como introducción es de que ¿hoy qué es 20? 20. Fecha no judía, Mañana es 21 de diciembre, el día más corto en cuanto a luz del año. Es el día de que tenemos luz la menor cantidad de tiempo. Y esto nos dice de que estamos ahora en la fiesta de las luminarias y esta fiesta viene justo para alumbrar, para iluminar en un montón de sentidos. Uno de los sentidos es la luz de la Shejinah que desciende, la luz de Dios que desciende. Nosotros cuando encendemos velas pedimos deseos y nosotros sabemos que es justo el momento en el que la luz que desciende del cielo nos escucha y se lleva nuestros deseos al cielo. Es una hermosa tradición de los judíos. Para los que no saben, la fiesta de las luminarias nace como consecuencia de otra fiesta. ¿Alguien sabe cuál? Sukkot. La fiesta del tabernáculo, la fiesta de las cabañas. ¿Qué tiene que ver la fiesta de Sukkot con Hanukkah? Simple. En la Torá hay escrito que hay 3 fiestas. La fiesta de Pesaj, las Pascuas judías, la fiesta de Shavuot, el Pentecostés, y la fiesta de Sukkot, en ese orden. Resultó ser que cuando llegó el tiempo de festejar Sukkot, el templo estaba en manos de los griegos. No solo que estaba en manos de ellos, estaba profanado. Y no pudimos subir a hacer peregrinación hasta aquí, hasta Jerusalén, para festejar Sukkot. Tuvimos que festejar en ese tiempo, en el 7º mes de Tishrei, dentro de las cabañas, dentro de las cuevas, escondidos o en las casas. Pasó que los macabeos vencieron a los romanos. A los griegos. A los griegos, perdón, ¿verdad? A los griegos. Liberaron el templo, liberaron Jerusalén y rápido estrenaron, prepararon el altar, el Mizbeach se dice en hebreo, para que podamos festejar aquella fiesta que 2 meses antes, apenas comenzó el otoño, no pudimos festejar. Y de ahí la explicación que mucha gente dice, ¿por qué 8 días? ¿Por qué una fiesta de 8 días? Porque ellos vinieron aquí a festejar la fiesta de Sukkot. Vinieron todos. 8 días de Sukkot, dijeron vamos a festejarlo en el mes de Kislev, el de ahora, en invierno. Lo que no pudimos hacer, incluso con las 4 especies que no tenían. Estuvo tan linda la celebración que pasó a ser una tradición y año tras año se empezó a festejar Hanukkah. Con el tiempo le empezamos a agregar a ese triunfo de los macabeos sobre los griegos un tono más religioso, un tono más ortodoxo. Empezaron a contarnos sobre aquel milagro, eso lo tienes que contar tú, el milagro de... Lo conocen todos, el milagro del cántaro de aceite, que es muy interesante. Preguntan los sabios, ¿por qué 8 días y no 7? El primer día alcanzaba el aceite, tendría que ser 7 días sin 8. ¿Cuál es el milagro del primer día? Al encontrarlo.
A veces uno tiene mucha luz interna, pero no la encuentra. Si no la encontraste, no tenés sobre lo que trabajar. Ahora quiero contar algo sobre la puerta de Iafo. Adivinanza. ¿Qué tiene que ver la puerta de Iafo con los griegos? ¿Qué tiene que ver el nombre Iafo con los griegos? ¿Cómo? No. ¿Cómo se llamaban los tres hijos de Noaj? Shem, Ham y Yafet. Y Yafet, ¿ok? De Yafet, ¿quién desciende? El mundo griego. Muy bien. ¿Por qué esta puerta se llama la puerta de Iafo? Porque esta puerta va hacia la ciudad de Iafo. ¿Quién se dice, acuerdo a la tradición, que construyó la ciudad de Iafo? Yefet, el hijo de Noaj. ¿Ok? Entonces también esta puerta de Iafo no causalmente está relacionada también con la historia de Hanukkah. Okay. Antes de hablar de historia de Hanukkah, quiero contar una anécdota personal muy conmovedora. Yo viajo mucho a Latinoamérica. Una vez tenía que viajar a Latinoamérica, me cambian el vuelo, la cuestión es que tengo que hacer escala en Frankfurt. Era la cuarta vela de Hanukkah. Quiero prender la vela en el aeropuerto. ¿Qué agarro? Me voy a la zona de los fumadores para poder prenderla. Puedo prender una vela en cualquier lugar. Voy ahí, hay un montón de ucranianos ahí, me ven colocando... ¡Wow! Me parece que ni con el micrófono. Son canciones de Hanukkah. ¿Se escucha igual con micrófono mejor? Bueno, les cuento entonces qué pasó. Llego a la sala de fumadores, hay varios ucranianos, coloco mi Hanukkah, coloco las velas, no tengo fuego, le digo, ¿tienen fuego? Me dicen, ¿qué es esto? Y los judíos tenemos una tradición de 8 días por año, agregar cada día un poco más de luz para que haya más luz en el mundo. Ellos me dicen, all my respect to you, como cola que a vos mis respetos, por sumar luz al mundo. Yo estoy parado en la puerta esperando que pase la media hora obligatoria que tiene que estar las velas prendidas. Veo que una chica se acerca a mí, o se acerca en dirección donde estoy yo. Yo la miro y le digo, esta chica es judía de Argentina. Le digo, Hanukkah Sameach, ¿qué haces acá? Me dice, ¿nos conocemos? Le digo, no. Me dice, ¿cómo sabes que soy judía y de Argentina? Le digo, sexto sentido. Le digo, ¿qué haces acá? Me dice, estoy en Madrijá de 30 chicos americanos que vamos a pasar juntos durante una semana en el norte de África visitando comunidades judías. Y yo le pregunto, ¿y prendieron la Hanukkah? Me dijeron, no prendimos la Hanukkah. Le digo, invitarlos a todos, vengan todos a prenderla. Llegan, ven mi Hanukkah chiquita, sacan una Hanukkah gigante que traían, colocan las velas en el medio del aeropuerto de Frankfurt, Alemania. Tenemos 32 judíos prendiendo las velas de Hanukkah para demostrar no solamente el triunfo del pueblo judío contra los griegos, sino contra los griegos, contra los romanos, contra todos los que se levantaron en contra de nosotros. Am Israel Jai, el pueblo judío vive, y acá estamos presentes para celebrarlo. Como dijimos antes, esta es la puerta de Iafo, como dijo el Rav Kaufman, porque mira el puerto de Iafo. El puerto de Iafo es el más cercano que hay hacia aquí, Jerusalén. Al puerto de Iafo llegaron los árboles de cedro desde el Líbano, desde Tiro, para que la construcción del gran templo de Shlomo, de Salomón, el primer templo. Por aquí entraron. En ese momento, esta parte estaba cerrada, esta parte se abrió para que entre una carroza. Un emperador alemán, no viene al caso, pero lo que les quiero contar es de que cómo sabemos quién tiene soberanía sobre la ciudad vieja de Jerusalén. Tenemos que mirar los carteles, el nombre de las calles. Hasta que aquí estuvo el Imperio Otomano, vino aquí el Imperio Británico y decidió hacer un poco de orden en Medio Oriente y empezar a ponerle nombre a las calles. Entonces ellos empezaron a llamar a las calles de Jerusalén dentro de la ciudad vieja y por supuesto las escribieron en inglés. En el año 48 toda esta parte fue conquistada, no pudo ser liberada por Israel y pasó a ser de la Liga Árabe. Entonces ellos, todos los nombres que venían en inglés, le agregaron el nombre en árabe por encima del nombre en inglés con la misma cerámica hecha aquí dentro de la ciudad vieja. Pasaron 19 años, la guerra de los 6 días, 1967, liberamos, conquistamos como ustedes quieran, la ciudad vieja. Y nosotros, como algo que nos caracteriza, a partir de ese momento comenzó a haber aquí en Jerusalén libertad de culto para todos, cosa que en los 5.000 años nunca hubo en Jerusalén. 6 de junio 1967, libertad de culto para todos. Nosotros podríamos saber agarrar
tirar abajo el nombre en inglés y en árabe y poner el nombre en hebreo para que todos sepan que nosotros tenemos aquí soberanía, pero respetando la historia, respetando a las demás creencias y culturas, agregamos, como ven que está agregado el nombre de la calle en hebreo. Arriba de los demás, arriba de los otros. De las demás. Ahí está. Con la misma cerámica, no sé si vamos a pasar. Vamos a continuar ahora en dirección hacia el barrio armenio para entrar en el barrio judío. Sigamos por acá. Puede ser que tengan frío en el cuerpo, pero hay mucho calor en el corazón, que es lo principal. ¿Qué tenemos atrás nuestro? Tenemos lo que se llama el Museo Torre de David. Yerushalayim es una montaña, está escrito en Teilim, Yerushalayim Arim Saviv. La Jerusalén está rodeada de montañas, están con caídas muy pronunciadas Jerusalén. Es una ciudad que se defiende por su situación topográfica, menos donde en la puerta de Yafo. Por la puerta de Yafo caminamos en forma directa sin ningún obstáculo. Por eso en la época del rey Herodes aquí se construyó una fortaleza. La fortaleza que construye Herodes tiene 3 torres. Se llaman Hipicus como su mejor amigo, Fatzael como su hermano y Miriam. ¿Quién era Miriam? ¿Cómo se llamaba Miriam? Miriam la Hashmonait. Miriam de la familia de Hashmonaim. El rey Herodes, ¿qué hizo? Se casó con una chica, una mujer Hashmonait. ¿Para qué? Para decir, miren, mejor que yo. Ahora, ¿qué hizo Herodes por temor a que lo quieran matar a él? Mandó matar a toda la familia de Miriam Hashmonait y también la mató a ella. También mató a Miriam y dice en el Talmud, cuenta que se arrepintió después porque la quería mucho y lo que hizo fue colocarla en una bañera con miel para conservarla. Acá tenemos 3 torres. Lo que se ve aquí es la parte aparentemente de la torre Fatzael, la torre Miriam y Hipicus, no se sabe exactamente cuál de las otras 2 torres son, pero todo esto tiene que ver con el lugar, quiere decir que de alguna manera, si bien no son restos de la época de los Hashmonaim, pero indirectamente la historia sí nos proyecta a la época de los Hashmonaim. Vamos a continuar un poquito. Sergio dijo, vamos a hablar un poco acerca de Hanukkah, el milagro de Hanukkah, la fiesta de Hanukkah. Todos sabemos que qué es lo que se celebra en Hanukkah, 2 cosas. Por un lado se celebra el triunfo de los macabeos contra los griegos, los pocos contra los muchos, los puros contra los impuros. Sí, todo lo que aparece descrito en el rezo que se reza. Wow. Esto es boicot. Baruch Hashem. Bueno, todo lo que se reza en el rezo de Hanukkah. Ahora, ¿cuál es el milagro que realmente hay que celebrar nosotros? El milagro del cántaro de aceite. ¿Por qué? Porque ahí se vio en forma clara la ayuda divina. En el milagro de la guerra no podría decir, bueno, tuvieron suerte, les fue bien, fueron buenos estrategas, sí, supieron pelear, pero cuando uno habla del milagro del cántaro de aceite, es obvio que de forma natural algo así no pasa. Nosotros cuando decimos la bendición de las velas, decimos, Vayamim Ma'em Bazman Hazeh. Uno se refiere a aquella época, en aquel tiempo, pero la verdad, ¿saben cuál es? Decimos todos los días, al Niseja Shebejol Yom Imanu. Los milagros que día a día nos pasan. A cada uno en la vida nos pasan milagros, solamente que a veces los reconocemos y a veces no. Pero pasan cosas, te encontraste justo con alguien, llegaste justo a un lugar, las cosas coinciden y uno piensa que es porque sí, no es la mano de Hashem que está dirigiendo la historia. El hecho que el pueblo judío retornó a la tierra de Israel y tenemos el dinero que tenemos, sin lugar a dudas que es el milagro más grande, yo creo que del siglo XX. ¿Quién iba a decir después de la Shoah, después del Holocausto, que el pueblo judío se iba a levantar como leones, van a pelear guerras y vamos a tener el Estado de Israel? Estaba diciendo recién cuando dijimos, wow, cuánta gente que hay. Acá pasaba 150 años, no había minyan. Querían hacer 10 judíos en Yom Kippur, no un día de semana, en Yom Kippur faltaba el 10º. Hoy en día miren lo que somos, Merov Kol, de tanta abundancia de gente que hay. Está escrito que cuando llega la época del Mashiach, dice que el pueblo judío va a ser Ketzon Adam, dice. Yerushalayim Memoadea, el pueblo judío va a ser como un rebaño de gente, como Jerusalén en sus fiestas. Es realmente esto, somos los protagonistas de la profecía. No solamente los testigos, estamos protagonizando la profecía, que quién hubiera dicho que se iba a cumplir, y hoy en día nosotros somos en carne y hueso lo que le estamos viviendo. Vamos a continuar. Baruch ata Adonai, Eloheinu melech haolam, asher kideshanu b'mitzvotav v'tzivanu, להדליק נר של חנוכה. אמן. ברוך אתה אדוני, אלוהינו מלך העולם, שעשה ניסים לאבותינו, בימים ההם בזמן הזה. אמן. הנרות הללו אנו מדליקים, הנרות הללו שאנו מדליקים, על הניסים ועל הנפלאות ועל התשועות ועל
המלחמות שעשית לאבותינו, שעשית לאבותינו, בימים ההם, בימים ההם, בימים ההם, בזמן הזה. מעוז צור ישועתי, לך נאה לשבח, תיכון בית תפילתי, בשם תודה נזבח, לתכין מטבע, מצדם נבח, אז אגמור בשיר מזמור, חנוכת המזבח, אז אגמור בשיר מזמור, חנוכת המזבח. Bravo. Richard estaba contando antes de que Jerusalén fue muchas veces conquistada y los que vinieron construyeron por encima de la misma. Pero vamos a ir un poquito para atrás por si hay alguien de ustedes que no sabe cómo fue conquistada Jerusalén, un poco de historia. Y para los que sí saben, bueno, van a escuchar por lo menos de la forma de que yo la interpreto y la forma que a mí me gusta explicarla. Así que paciencia. ¿Quién hizo? Yo te lo quiero y que... Ah, ok. Okay. Con la P adelante las... Está bien, está bien. No, pues yo no tengo experiencia en explicar, así que me disculpo de antemano. No, en grupo, no, en serio, grupo, no. Va genial, querido. Sin embargo, Ok. tú Argentino. ibas muy bien. ¿Cómo te llamas? Elad. Ilan. Ok. Entonces, la cuestión es así. Jerusalén, si bien no está llamada por su nombre en toda la Torá, está llamada por otros nombres o por otros lugares, por ejemplo, Eretz Moriah, la tierra de Moriah, que incluso en Génesis nos hablan de que es el lugar donde fue casi sacrificado el hijo de Abraham, Yitzhak. Si nosotros volvemos, esto me lo explicó el Rav Kaufman una vez, que no es esa la primera vez que nombran a Jerusalén en el Tanaj, en la Torá, sino mucho antes, porque ahí está la piedra de la creación, me dijiste. Ahí empieza no solo la historia de todo el mundo, de todo el universo, comienza en la piedra de la... Eben Ashtiah, la piedra fundamental, la piedra que fundó el mundo. Ahí nace el mundo. No por casualidad, ahí es mandado Abraham a sacrificar a su hijo Yitzhak, a su hijo amado. Pasan los siglos y en toda la Torá Jerusalén aún no sigue siendo nombrada por su nombre. Hasta que viene los hijos de Israel, retornamos a Israel después de estar mucho tiempo de esclavos en Egipto. Nos asentamos según la bendición de Dios, según la bendición de Jacob y también de Moshe, en toda la tierra de Israel, de acuerdo a las tribus. Todas las tribus de Israel recibieron su territorio, salvo la tribu de los levitas, que dijeron: ustedes van a estar dispersos entre todas las tribus, entre todo el país, van a tener ciudades especiales, porque ustedes son los encargados de hacer justicia y de hacer los cultos, los trabajos al Dios de Israel en cada una de las tribus. Pasó los siglos, vinieron la época de los profetas, la época de los jueces, y mientras que en toda esa historia aquí habían reyes, Israel aún no tenía un rey. Dios dijo de que el rey va a venir, y corregime si digo algo que no está bien, que nosotros vamos a tener rey cuando el pueblo quiera de que nosotros tengamos un rey, y el rey mismo va a ser un elegido de Dios. Así es como tenemos el primer rey llamado Saúl para ustedes, y el segundo rey fue David Melech Israel. ¿Qué pasó? Hasta ese momento el pueblo de Israel estaba dividido no solo en tribus, sino también en una especie de dos grupos, los que vivían en el norte y los que vivían en el sur. Incluso cuando el reinado de Shaul, él era el rey, no tenía un reino unificado. Había gente que no lo seguía, había gente que no estaba con él. Cuando vino el rey David, él fue coronado cuando se suicida o se muere el rey Shaul, y él pasa a ser rey de Israel en Hebrón. Él nombra a Hebrón como la capital de Israel, y ahí empezaron a hacer los cultos y a hacer las peregrinaciones durante los primeros 7 años de su reino. Pero ¿qué pasaba? Anteriormente, cuando el santuario estaba en la ciudad de Shiloh, por ejemplo, que pertenecía a la tribu de Efraín, ¿verdad? Shiloh. Binyamin. ¿Qué dije yo? Binyamin. Efraín. No. Binyamin. No, Shiloh no es de Binyamin. Está en la zona de Binyamin.
¿Sí? Sí. Pero, Sí. ¿sí? Ok. Es Rabban. Yo pensé que estaba de Efraín, no me llané. Pero esa gente de esa tribu se consideraba un poco superior a todo el resto porque decía, bueno, todos vienen hacia nosotros, de todo el país. Y se empezaron a considerar un poco más elevados. El rey David, yo creo de que tuvo una actitud tanto política como espiritual cuando decidió conquistar esta parte que se llamaba Jebús. ¿Qué pasó? Ah, ok. Yo creo que la parte política es de que quiso conquistar un lugar en el que no había ninguna tribu asentada aquí. Él quiso una especie de Washington para Estados Unidos o Brasilia para Brasil, agarrar un lugar que era neutro, en el que todo el pueblo de Israel se sienta identificado con él mismo. ¿Pero por qué Jerusalén? Porque supongo que él sabía historia, él sabía de lo que había pasado en la Torá, y él sabía de que aquí había empezado la historia, él sabía lo que había pasado con Abraham. Y yo creo que si él no se dio cuenta, por lo menos Dios lo guió a que conquiste la ciudad de Jebús. De todas las conquistas que hubo en Jerusalén, esta fue la menos sangrienta de todas. Fue, como dijo el Rab Kaufman antes, era una ciudad que estaba rodeada de murallas y que era imposible penetrar en la misma. La conquista misma se hace por medio de una sola persona, el sobrino, ¿no? ¿Quién era? Yoab. Yoab ben Tzruya. ¿Quién era el sobrino? Era el jefe del ejército Sí, de David. pero era sobrino de él. Parentesco no recuerdo. Ok, era el hijo de Tzruya. Tzruya era una de las hermanas de David. El sobrino, que era el jefe de ejército, David dijo, necesito un voluntario para que descubra dónde está el Tzinor, el canal de entrada. El canal por donde entra el agua. La ciudad estaba rodeada de murallas, pero el agua venía desde afuera. Y él dijo, si el agua viene desde afuera, así como se escapan hoy por hoy de las cárceles por las cloacas, él dijo, necesito una persona que descubra dónde está el Tzinor. El que descubra dónde está el Tzinor, vamos a tener la bendición quizás de conquistar la ciudad. Se voluntarizó el jefe de ejército Yoab ben Tzruya, que era también su sobrino, y él descubrió dónde estaba ese canal, se penetró por él mismo, subió, abrió las puertas de la ciudad y dejó de que nosotros entremos y conquistemos la ciudad sin que haya una matanza, sin que haya derrame de sangre ni nada por el estilo. Eso sí, esa parte que se conquista no es esta que estamos recorriendo ahora. Esta parte son los alrededores del monte Moriah, que después vamos a hablar del mismo. La ciudad de Jebús, que él conquista, son unas 50 hectáreas en la zona de lo que hoy se llama Siluán, que es en la parte sur de la ciudad vieja. ¿Cómo nosotros llegamos hasta aquí? Como les dije, el rey David quiso de que este lugar pase a ser una ciudad no solo física del pueblo de Israel, sino también espiritual. Y lo primero que hizo es traer el Arca de la Alianza, que estaba en lo que hoy es una aldea árabe, Abu Ghosh, o una ciudad judía, Kiryat Yearim, y no sé si todos conocen el proceso de traer el Arca de la Alianza hasta aquí, la colocó enfrente a su palacio, y él quiso construir una casa de Dios, un Bet Mikdash, un templo para Dios. ¿Por qué no lo construyó? Porque tenía las manos con sangre por las guerras y por otro motivo más. Y Dios le dijo, no lo servós, tu hijo Shlomo, la palabra Shalom. El rey David hace todas las guerras y hereda a su hijo Shlomo un reinado de paz. El Shlomo lo único que tiene que hacer es dedicarse a potenciar y a desarrollar el reinado del rey David. Ahora, ¿qué hace David? David dijo, bueno, yo no lo puedo construir, yo por lo menos voy a comprar el terreno. Si ustedes leen la Torá entera o el Tanaj, hay muy pocas compras con dinero que te explican, pagó con dinero, no le querían cobrar, tuvo que pagar. Yo creo que hay 3 veces, y no muchas más, de gente, patriarcas o personalidades que compraron tierras con dinero. El primero había sido Abraham, cuando falleció la esposa Sará y compró Meharat, la cueva de los múltiplos en Hebrón. Le dijeron, agárrala, llévatela. No, yo quiero tenerla con dinero y obligó a la persona que le cobre dinero. La segunda vez fue su nieto, Jacob, Israel, ¿no? Que compró en Shem, en Siquem, cuando él retornó de Harán y quiso que tuvo una parcela para todos sus hijos. Y la tercera vez es cuando David se empecina en comprar con dinero el monte Moriah, un terreno del monte Moriah, que, como les dije antes, él sabía de que era un lugar elegido por Dios, un lugar espiritual, el lugar en el que Dios eligió para que nazca el pueblo de Israel, el pueblo hebreo. Ahí nace también el judaísmo, cuando Abraham se niega o le dicen que no sacrifique a su hijo. Entonces ahí Dios entiende de que puede hacer con él un pacto y ahí nace el judaísmo, lo que hoy conocemos como judaísmo. ¿No se dice?
¿Termina? El rey David fallece, le deja, como el Rab Kaufman nos explicó, el reino a su hijo, un reino súper rico, súper unido por todo Israel, que lo seguían a él, siguiendo el camino de Dios, la mejor quizás época de gloria que tuvimos en toda la historia de nuestro pueblo. Su sucesor es Shlomo ben David, Salomón, que él lo primero que hace también es construir la casa de Dios, el Bet HaMikdash. ¿Dónde lo construye? En el monte Moriah. La ciudad de Siloán está acá, la Ir David. Él llamó a Jerusalén ciudad de David. Y un poquito elevado, en un monte Moriah, aquel sagrado donde comienza todo el mundo, él decide construir ahí un templo lujoso para Dios, para que todos los hijos de Israel, en ese momento estaban todas las tribus acá en Israel, hagan las peregrinaciones al templo 3 veces al año por lo menos, como dijimos antes en Pesach, Shavuot y Sukkot. Yo quiero ahora concluir esto con una enseñanza para todos nosotros. Nosotros como pueblo judío o como pueblo de Israel tenemos 3.500, 4.000 años de historia. De esos 4.000 años, solo 3 veces en la historia tuvimos unidad, soberanía y libertad en la tierra prometida aquí en Israel. Solo 3 veces. La primera vez, a pesar de todo lo que pasó antes, fue con el rey David, que logró unificar el pueblo de Israel, logró conquistar Jerusalén y un montón de lugares de la tierra prometida y logró unificar el pueblo, como les dije. El reinado de David duró 30 años. 40 años, el de su hijo 30 años. Lo que pasó que cuando falleció Shlomo, Salomón, empezaron peleas entre todos los hijos de Israel. Nos peleamos, nos dividimos en 2 reinos. Si estábamos con un reino unido, pasamos a tener 2 reinos, uno en el norte, en Israel, con 10 tribus, y otro el reino de Judea en el sur, con las 2 tribus restantes, y los levitas arriba y abajo en todas las ciudades. Al estar divididos, estuvimos flojos, estuvimos débiles, vienen los de afuera, los de Babilonia, y nos echan, nos exilian. De ese exilio de Babilonia, 10 tribus se perdieron por completo y nunca retornaron a Israel, se asimilaron a los pueblos vecinos y hasta el día de hoy muy poco se sabe de ellos. Por eso las llamamos las tribus perdidas, las tribus escondidas. El exilio a Babilonia por parte de la tribu de Judea, de Binyamin, que estaban juntos, Judea, Binyamin y los levitas, y habían un poco de simeonitas también, de Shimonim. Retornamos a Israel después de 70 años de exilio, y lo primero que se hace es reconstruir un templo a la casa de Dios, que era por sobre todo en el mismo lugar donde había estado el monte del rey Shlomo. La segunda vez que nosotros tuvimos soberanía, unión y libertad en Israel es una época corta de la época de los Hashmonaim, esta época de Hanukkah, que logramos vencer a los griegos y tuvimos acá soberanía, unión y libertad. Pasado el tiempo, empezamos a tener discusiones. Eso dura aproximadamente 200 años. Empezamos a tener discusiones entre los mismos judíos. Ya no éramos Israel, ya éramos judíos nada más, porque Israel se había perdido por el exilio. Nos empezamos a pelear entre nosotros, pasó el tiempo hasta que vinieron los romanos, destruyeron Jerusalén, el templo, y nos enviaron otra vez al exilio. Un exilio que duró más de casi 2000 años. Un poquito menos. Pasó el tiempo, llegó aquí el movimiento sionista, secular, laico de Ben Gurión, se encontró con que aquí había población judía de los 2000 años, población religiosa, creyente, practicante, ortodoxa, que estaba aquí. Se dieron la mano, lo hablo en una forma simbólica, el judaísmo secular del sionismo con el judaísmo religioso que estaba aquí, se dieron la mano, se volvieron a unir y solo ahí lograron declarar una independencia y volvimos a tener esos años de gloria que ya llevamos 74 años, sí, de unión, libertad y soberanía en la tierra prometida de Israel. Por eso cuando nosotros hablamos del pueblo judío, si hay algo que nosotros tenemos que mantener constantemente es nuestra unión. Que gente practicante y creyente como el Rab Kaufman y gente como yo, menos practicante, pero sí amante de la tradición y judía, mientras nosotros podamos siempre mantener un diálogo, tenemos Israel y pueblo judío para rato.
Porque eso es lo que nos enseña la historia. Podemos debatir, podemos discutir, 2 judíos, 3 opiniones, Mínimo. pero siempre unidos como judíos. Amén, amén. Esa es la historia de la conquista de Jerusalén y ahora sí. Vamos a continuar 2, 3 palabras más o 5 minutos más sobre el lugar en el que estamos. Y una cosa más que, complementando lo que mencionó Sergio, ¿cómo se llamaba la Jerusalén del rey David? También Ir David y también Zion. Jerusalén tiene 70 nombres. El nombre Zion, que es su nombre de Jerusalén, hoy en día se extiende a toda la tierra de Israel. El sionismo es el deseo del pueblo judío de retornar a toda la tierra de Israel, pero en verdad que es uno de los 70 nombres que tiene la ciudad de Jerusalén. Como dijo Sergio recién, 2 judíos, 3 opiniones. En la ciudad vieja de Jerusalén tenemos el barrio judío y en el barrio judío habían 2 zonas. La zona sefaradí, vemos el cartel ahí que dice 4 sinagogas sefaradíes, y la zona ashkenazí. Ahora, ¿qué había en este lugar? Hay algo muy interesante. Hay 4 sinagogas. La primera de ellas se llama Sinagoga Rabbi Yohanan ben Zakkai. ¿Quién fue Rabbi Yohanan ben Zakkai? Fue un sabio que vivió en la época de la destrucción del segundo templo. Y él dijo, estoy muy preocupado porque el pueblo judío se va a ir al exilio, se van a olvidar de la Torá. ¿Cuántas Torá hay? Hay dos Torá, ¿verdad? La Torá escrita y la Torá oral. La escrita está escrita, no pasa nada si la olvidan. La oral es el problema. El que hizo, dice, corran la bola, que estoy muy enfermo. Pasan unos días y dicen, Rabbi Yohanan ben Zakkai se murió. Para hacerla corta, lo envuelven en mortajas, lo sacan afuera de la ciudad y él con quien se va, con Vespasiano, gobernador de Jerusalén romano. Cuando llega con Vespasiano le dice, ¡viva el rey Vespasiano! Vespasiano le dice, usted merece la pena de muerte. No soy rey, me llamó rey, soy gobernador. ¿Y por qué no vino antes a verme? Dice, la ciudad estaba sitiada, no pude llegar. Ahora, ¿qué pasó? Cuando se va Vespasiano, Vespasiano le dice, ¿por qué me llamaste rey? Dice, te llamé rey porque vas a ser rey. Y pasa en ese momento que llega un enviado de Roma con una carta que dice, Vespasiano fue nombrado nuevo emperador del Imperio Romano. ¿Y qué es lo que sucede en ese momento? Vespasiano vuelve a Roma, pero antes, ¿qué hace? Le dice a Rabbi Yohanan ben Zakkai, pedime algo y te lo voy a dar. Fuiste el primero que me dio la noticia que voy a ser el emperador. ¿Qué le dice a Rabbi Yohanan ben Zakkai? Le dice, dame Yavne y sus sabios. Un pedido pequeño, dame la ciudad de Yavne para estudiar Torah ahí. ¿Qué hace Rabbi Yohanan ben Zakkai en Yavne? Empieza a escribir la Torah oral, que el año 200 Rabbi Ben-Así la va a sellar en lo que se llama la Mishnah. Ahora la escritura de la Mishnah se llama la Gemara, Mishnah más Gemara igual Talmud. El pueblo judío se va al exilio con la Torah oral en el bolsillo para que el judaísmo se mantenga unificado, sin WhatsApp, sin Facebook, sin mail, a pesar de la distancia que había entre un lugar y otro. Esta ciudad se llama así, ¿por qué se llama Rabbi Yohanan ben Zakkai? De acuerdo a la tradición, acá estaba la yeshivá de Rabbi Yohanan ben Zakkai y de acá salió el féretro hacia afuera de las murallas. 3 cosas sobre esta sinagoga. Hay una ventana en la parte de arriba. En la parte de atrás, me tienen que creer, hay un estante con 2 cosas. Un cántaro de aceite Hanukkah y un shofar. La gente aquí sostiene cuando venga el Mashiach, acá lo van a ungir, a los reyes se los unge con aceite y va a tocar el shofar para llamar a todos los judíos de la diáspora a reunirse otra vez en la tierra de Israel. Porque ellos tienen esa tradición en este lugar por algo muy interesante. Aquí una vez cada 10 años coronan al gran rabino sefardí de la tierra de Israel. Hoy en día es el rabino Yitzhak Yosef, que tiene como 8 años el rabino. En 2 años más, el próximo rabino elegido va a ser coronado también en este lugar. ¿Quién va a seguir al rabino sefardí en algún momento? El Mashiach. Y por eso la tradición que aquí en esta sinagoga lo van a coronar. Amén. Segunda cosa, en la sinagoga hay 2 Arona Kodesh, hay 2 armarios para la Torah. ¿Por qué 2? ¿2 donantes? No 2 donantes. En la época turca, los turcos obligaban a los judíos a tener el Corán en la sinagoga. Al lado de la Torah, al judío le daba cosa. Quisieron 2 iguales, uno para los libros de la Torah y otro para el Corán. Tercer cosa, arriba de la Arona Kodesh hay un cuadro. Está Jerusalén flotando en el aire. En hebreo, ¿cómo se dice mano? Yad, mano, yadaim. Ain, einaim, regel, raglaim. Hay Jerusalén y hay Yerusha, laim. ¿Por qué son 2? Hay 2, Yerushalayim Shel Mat y Yerushalayim Shel Mala. La Jerusalén terrenal, las piedras, lo que vemos, pero está la Jerusalén celestial. Este lugar es el canal, no solo el tzinor que usa el rey David para conquistar la ciudad, sino que el canal que conecta lo espiritual con lo material, el mundo terrenal con la dimensión divina, y por eso estamos paseando por aquí. 3 sinagogas más, sinagoga de Estambul, los judíos de Estambul pusieron la plata, y la sinagoga del medio. ¿Qué pasó en el medio? Había judíos que llegaban tarde al minyan y le dijeron, hey, estás tarde. Si llega uno pasará, si llegan 10 que hacen, otro minyan, rezaban en el medio. Estaban en intemperie, lluvia en invierno, calor en verano, quisieron. Dijeron, qué bueno, hay 2 paredes, coloquemos el techo. Tercer sinagoga, ahorrativo, poca plata. Cuarta sinagoga, muy importante.
No sé si saben, pero Sergio se llama en hebreo Eliyahu. Eliyahu se llama Eliyahu Naví, Eliyahu el profeta también es Cohen, ¿ok? Y está en la sinagoga de Eliyahu Naví. ¿Por qué? Yo les conté en la puerta de Yafo, una vez era Yom Kippur, había 9 judíos, faltaba el 10º, no hay 10º judío, hay partes del rezo que no se pueden hacer. Viene una persona con una presencia muy imponente, reza con ellos toda la tefilá. ¡Wow! Impresionante, qué milagro. Termina el ayuno de Kippur, lo quieren invitar a romper el ayuno. Le dice, acompañados a romper el ayuno. ¿Y qué pasó? Desapareció. ¿Quién aparece y desaparece en la historia? Eliyahu Naví. Dijeron, Eliyahu Naví vino a completarnos el minyan. De ahí el nombre de la sinagoga Eliyahu Naví. ¿Cuántos sinagogas sefaradíes? Centro educativo sefaradí y la casa donde vivía el gran rabino sefaradí de la tierra de Israel, que hoy en día son las suites de este pequeño hotel que tenemos atrás de nosotros. ¿Ok? Vamos ahora a caminar por la calle de las Trompetas. Vayan pensando por qué la calle de las Trompetas se llama la calle de las Trompetas. Arriba. Muchas gracias. Bueno, gente, acá hay un cartel que dice Batei Mahase La'anim Be'ar Zion, siglas Tivne Betijonen Mimera. Traducción, casa refugio para los pobres del monte Zion, que sea prontamente reconstruido. Pregunta, si yo construyo casas para gente pobre, pongo un cartel que dice casa para gente pobre, queda muy feo, ¿verdad? ¿Por qué pusieron? Dice la ANIM para pobres. ¿Por qué? Los turcos eran un imperio en decadencia, le decían el gigante tambaleante de Europa. Eran muy grandes, pero estaban por desaparecer. Ellos no querían que los judíos retornen a tierra de Israel, querían el status quo, que todo se mantenga como está, que los judíos no vengan, pero los judíos empezaron a hacer aliá, como mencionó Sergio hace un rato, a la tierra de Israel. Ellos no pueden cerrar herméticamente el reinado de ellos para que los judíos no entran, pero ¿qué podían hacer? Podían prohibir que los judíos construyan. Los judíos vivían en las 4 ciudades sagradas, que son Jerusalén, Tveria, Tzfat y Hebrón, y también algunos en Yafo, en Aco, pero habían pocos judíos acá. Ahora, ¿qué sí pueden hacer los turcos? Pueden prohibir que los judíos construyan. Si los judíos no tienen casas donde vivir, pues no van a venir. ¿Dónde van a ir? En carpas no van a vivir. Ahora, como en el Islam la tzedakah es una mitzvah, es un precepto positivo, el donar dinero para la gente pobre, dijeron, en esa ley, autorizamos construir casas solamente para gente pobre. Y los judíos dijeron, nos encantó, está buenísimo esto. Vas a construir casas para gente pobre. Cuando venga el turco, ¿qué están haciendo? La ANIM, para gente pobre. Hicimos así, y seguimos construyendo igual. Sí, así le ganamos a los turcos en la población de Jerusalén. Yo viajo mucho por Argentina. ¿Saben cómo se llaman las sinagogas en Argentina en el interior? No se llaman sinagogas, se llaman Centro de Beneficencia Israelita de Concordia, de La Pampa, ¿por qué? De Mendoza. ¿Por qué no se llaman sinagogas? ¿Saben por qué? En aquella época, cuando recién se construyeron, una sinagoga tenía que pagar impuestos, pero un centro de beneficencia no tenía que pagar impuestos. Los judíos dijeron, no hace falta que se llame sinagoga, se puede llamar centro de beneficencia y está todo bien. Tengo en mi casa un libro muy interesante que se llama El secreto de la inteligencia judía. El libro pregunta, ¿los judíos somos un pueblo inteligente o somos una manga de soberbios que nos creemos inteligentes? Una buena pregunta. ¿Somos inteligentes o somos soberbios? El libro dice somos inteligentes. ¿Cuál es la prueba? Premios Nobel. Todos sabemos que proporciona al resto del mundo, tenemos mucho más. El libro pregunta por qué el pueblo judío tiene un alto índice de personas inteligentes. Da 2 respuestas que tienen que ver con la historia de Hanukkah. Tiene que ver con toda la historia judía. Primera respuesta, bueno, somos el pueblo del libro, ¿verdad? Estudiamos todo el tiempo, estudiamos Gemara, estudiamos Mishnah, Torah, estamos estudiando todo el tiempo. Pero da una segunda respuesta. Siempre fuimos perseguidos, siempre fuimos discriminados, siempre tuvimos que estar enfrentando desafíos para poder sobrevivir. Teníamos 2 opciones. O nos hacíamos inteligentes y creativos para sobrevivir o desaparecíamos. ¿Qué elegimos? Elegimos ser inteligentes y estas casas de la gente pobre del centro de beneficencia hoy en día que son startups que Israel desarrolla para vender tecnología al mundo entero. Todo eso empieza con las casas de la gente pobre, en realidad empieza mucho antes, pero esto es un muy buen ejemplo de lo que es la inteligencia judía aplicada a la supervivencia. Que en el camino para acá venía en el tranvía, estaba escuchando algunos videos sobre la época de los macabeos que a mí me interesa mucho, y decía, ¿por qué Judá fue el líder nato de esta revuelta contra los griegos? Decía, porque él fue una persona muy inteligente. Él no solamente fue una persona que contó con la ayuda divina, a Dios hay que ayudarlo. Él pensó cuál es la mejor forma de atacar a los griegos, cómo utilizar la topografía, por dónde atacarlos. Él pensó en la forma para que los pocos puedan ser los muchos, sino como hacen los pocos para ser los muchos si no tienen inteligencia. Es imposible. Entonces, esto que está acá lo heredamos de nuestros ancestros, también de Yehudá Maccabi. Ya fe meod. Les queremos agradecer.
Ok, no, no sé si les dijimos, pero este paseo que estamos haciendo, con lo que ustedes abonaron, nosotros vamos a apoyar a Olim Hadashim, a nuevos inmigrantes en Israel, así que en nombre de ellos, gracias a ustedes por participar de este paseo. Corroba, muchas gracias. No quise hablar ahí porque había otro grupo. Okay. ¿Vieron lo que había del lado izquierdo cuando venían caminando? Había un monumento y habían 48 matzeivot chiquitas, ¿sí?, de metal. Este lugar tiene que ver con la historia moderna del pueblo de la tierra de Israel, del Estado de Israel. Año 1882 fue la primera aliyá. Judíos de Rumania se toman un barco, 228 judíos vienen a la tierra de Israel. Dicen, gente religiosa, dice, hay que empezar a trabajar la tierra para acercar la llegada del Mashiach. Y se establecen en Zichron Yaakov, en Rishon LeZion, Yesod HaMa'alah, Ekron, Rosh Pina, etc. Empiezan a establecer poblados judíos. Ahora ellos establecen, al principio no hay problema con la población árabe local, después empieza a haber problemas. Año 1909 se crea el grupo de Ashomer, el Guardián, que era un grupo de ¿qué? De una especie de patrulla judía, iban de a caballo, patrullando el norte de Israel para evitar que los árabes ataquen, roben instrumental de agrícola y roben ganado a los poblados judíos. Se van de acá los turcos, llegan los británicos. Año 1920, hay tumultos árabes otra vez y los judíos dicen no estamos preparados para defendernos. Y ahí se crea la Haganá. El grupo de Ashomer entra en la Haganá y en cada poblado judío hay gente que está entrenada y hay armas que están guardadas. El judío no puede estar fiándose de que el británico lo vaya a defender cuando hayan problemas. Entonces ellos tienen que autodefenderse, tienen armas guardadas para el caso de un ataque. Y así pasan los años, año 1936, hay otra vez disturbios árabes. La Haganá dice, nosotros solamente nos defendemos, no atacamos. El ala más derechista del movimiento sionista dice, no, al árabe que hay que atacarlo para que entienda que no se tiene que meter y que va a pagar caro la sangre judía derramada. Ese grupo se separa de lo que era la Haganá y se forma el segundo grupo, se llama el Irgun Tzvai Leumi. Siguen las palabras Etzel. Este grupo que hace también atacar a los árabes para disuadirlos que no nos ataquen a nosotros. ¿Qué pasa el 1 de septiembre del año 39? Empieza la Segunda Guerra Mundial. La Haganá y el Etzel que hacen se juntan con los británicos para luchar contra los nazis, que son el enemigo principal del pueblo judío. Hay un grupo de ahí que dice, no, hay que seguir luchando contra los británicos. ¿Para qué? Para echarlos de Israel, para abrir las puertas y que todos los judíos que se quieren escapar de Europa puedan venir a la tierra de Israel. Ese grupo se llama Lehi, siglas de Lohamei, Jerut Israel, luchadores por la libertad de Israel. Tenemos los tres grupos, Haganá, Etzel y Lehi. Año 1941, los nazis invaden el norte de África y empiezan a avanzar en dirección a la tierra de Israel para masacrar, Dios no lo permite, a los 450.000 judíos que en esa época vivían acá. Los judíos tenían un plan de hacer masada en el Carmel. 300.000 judíos en el Carmel para defender lo que quedara, ¿ok? La cuestión es que se crea el Palmaj para luchar en contra de los alemanes. Al poco tiempo que se crea el Palmaj, 3 meses después, vencen los británicos a los alemanes en la famosa batalla del Alamein y la amenaza alemana deja de existir. ¿Qué pasa en 1945? Termina la Segunda Guerra Mundial. Hay 250.000 judíos sobrevivientes del Holocausto que quieren venir ¿a dónde? A la tierra de Israel. ¿Y qué hacen los británicos? Las puertas están cerradas, no los dejan entrar. Se juntan la Haganá, el Etzel, el Lehi y el Palmaj que estaba dentro de la Haganá y ahí se forma lo que se llama Tnuat HaMeri HaIvri, la Unión de Revelación Nacional, ¿ok? El movimiento de rebelión, movimiento de rebelión, de resistencia nacional. Empiezan a atacar a los británicos, solté el King David, vuelan puentes, ¿para qué? Para que los británicos se vayan de Israel. Funciona. El 29 de noviembre del año 1947 se vota la partición en las Naciones Unidas. Y ahí empieza la guerra entre judíos locales y árabes locales. ¿Sí? Guerras de los caminos, etc. Hasta que el 14 de mayo se declara la independencia. ¿Por qué el 14 y no el 10 o el 20? ¿Qué pasó el 14? Aparte, ¿pero qué? Se iban. Fue la fecha límite para que se vayan los británicos. Lo que vos decís es interesante. ¿Cuál era la fecha exacta? Entre el 14 y el 15. Era entre el viernes y el sábado. Shabbat en el medio. Ben Gurión dice, ¿cómo voy a declarar Estado en Shabbat? Yo quiero que toda la gente religiosa, como nos dimos que soy la mano, estén con nosotros. ¿A qué hora declara Ben Gurión la independencia? A las 4 de la tarde. ¿Cuánto tiempo dura toda la declaración de independencia? ¿Puede esperar 2000 años y llorar para retornar acá? ¿Cuánto tiempo dura? ¿Quién sabe? 32 minutos. De que Gurión entra, pega el martillazo para empezar hasta que dice, se creó el Estado, la sesión terminó, hacer Shabbat, eso lo agrego yo,
¿ok? Dura 32 minutos, se declara la independencia. Ahora, ¿qué pasa el día 15 de mayo? 6 ejércitos árabes tienen las fronteras abiertas, entran al recién nacido Estado de Israel. La Legión Jordana, que es un ejército regular, dice lo siguiente con mucha lógica. En Israel habían 650.000 judíos, 500.000 distribuidos por todo Israel y 100.000 judíos en Jerusalén. ¿Ok? La Legión Jordana dice así: si logramos vencer a Jerusalén, el golpe moral va a ser tan duro que nos va a ayudar para poder arrasar con todo Israel y mandar a los judíos al mar. ¿Cuál es el corazón de Jerusalén? La ciudad vieja. Dicen, primero hay que atacar, ¿qué? La ciudad vieja. Empiezan a atacar en la ciudad vieja con una fuerza muy grande. Empiezan a morir judíos. Ahora, la halajá judía, la ley judía, prohíbe enterrar dentro de una ciudad amurallada. ¿Qué tratan de hacer? Tratan de sacar los cuerpos para afuera. ¿Qué pasa cada vez que tratan de sacar un cuerpo? ¿Qué hacen los francotiradores jordanos? Disparan. No tiene sentido que muera gente para enterrar gente. De locos. Piden permiso a los rabinos de la ciudad vieja, obviamente que autorizan, dicen, de mientras, entiérranos acá hasta que los podamos sacar. Y en esa esquina que pasamos recién enterraron 48 cuerpos. El día 27 de mayo destruyen la Jurba, que es la sinagoga que vamos a ver en un rato. El 28 de mayo el barrio judío se rinde. ¿Dónde se rinde? En el lugar que estamos ahora. Acá se rinden los últimos defensores del barrio judío. Mujeres y niños habían sido evacuados a la parte nueva de la ciudad. Hombres fueron a la prisión en Jordania durante 9 meses hasta que termina la guerra y se intercambian las fuerzas. La ciudad vieja queda en manos de los jordanos, como dijo hoy Sergio, durante 19 años. ¿Qué pasa? El 6 de junio, guerra de 6 días, llegan los soldados. En el año 48 tenían 18, ahora tienen 36, 37, eran soldados, tenían más rango nada más. Y dicen, acá están enterrados nuestros compañeros que murieron en la guerra de independencia. Hay que sacar los cuerpos. Tenían la lista, tenían los 48 nombres. Pregunta uno, ¿cómo identificar cada cuerpo? Había un sabio judío que se llamaba Rab Ariel Levin, rabino de los presos durante la época británica. Una persona muy tzadik, muy justa, muy elevada. Él sabía un secreto cabalístico. Se llamaba el sorteo del Gaón de Vilna, Goral Agra. Abría un Tanaj, ponía el dedo, contaba 7 versículos, aparecía el nombre de cada uno. Así identificó todos los nombres. Habían 2 que eran fáciles. Uno era el último por descartes y había un niño de 9 años. Se llama Nissim Gine, que está el nombre ahí escrito. Este niño, cuando evacúan mujeres y niños, él se queda. ¿Para qué lo usan? Para mandar mensaje de una posición a otra. Chiquito va corriendo hasta que lo matan. Cuando él lo matan hay una gran pregunta. Cuando van a enterrar los cuerpos de vuelta, después de 19 años, la pregunta ¿cuál es? ¿Enterrar a este niño como soldado o no enterrarlo como soldado? Por un lado, peleó como soldado, pero era solamente un niño. Decidieron enterrarlo como soldado. Es el más joven que no sean más de los casi 24.000 judíos, soldados judíos, que murieron hasta el día de hoy en las guerras de Israel y que no sean más de vuelta. Ahora, yo siempre digo que vivamos todos a 120 años. Una mujer que pierde un marido se llama viuda. Un hijo que pierde un papá se llama huérfano. ¿Cómo se llama un padre que pierde un hijo? Una madre que pierde un hijo. No hay nombre. ¿Por qué? Porque no es lo normal. La ley de la vida debería ser a 120 años que hijos tienen padres y no padres entierran hijos. Yo cuando paseo por acá le digo a la gente siempre, hay que tener el corazón muy agradecido por la supervivencia judía, por estar acá. Las semanas de que estamos hoy en día en la tierra de Israel. Hay que agradecerle mucho a Hashem. Ben Gurión, que no era religioso, dijo en Israel, el que no cree en milagros no es realista. Realidad de Israel, el milagro es parte de la vida cotidiana de este lugar. Ahora agradecer también aquí a todos los soldados que murieron, a las familias de ellos, porque el que murió está arriba con los tzadikim, pero el que quedó acá, las familias que quedaron acá y a toda la gente que quedó mal, etcétera, tenemos que tener el corazón muy lleno de agradecimiento. Simplemente quiero comentar algo y complementar algo de este lugar y vamos a continuar paseando. En esa pared de ahí hay un cartel, ustedes no lo ven, pero yo sí. Ese cartel trae una profecía de Zaharia, del profeta Zacarías Zaharia Naví. Él dijo así, Od yeshbuz kenimus kenot berejobot Yerushalayim, Beish mishanto beyado berrov yamim, urejobot ha'ir yemalu yeladim beyeladot, misahakim birjobotea. Lo tengo hace muchos años, lo sé de memoria. Si todavía se van a ver ancianos y ancianas en las calles de Jerusalén. Y el hombre con el bastón en su mano por la cantidad de días, y la ciudad se va a llenar de niños y niñas jugando en ellas. El hombre anciano por la cantidad de días. Esto lo dijo Zaharia en la época de la destrucción del templo de Babilonia. Dice, judíos, no se preocupen, acá vamos a volver, vamos a ver a nuestros niños jugando otra vez en las calles de Jerusalén. Imaginen que yo le digo a un soldado romano, Roma va a desaparecer, de Roma no va a quedar nada y los judíos vamos a retornar acá. ¿Qué dice Romano? 2 cachetazos, no hables tonterías. ¿Saben cómo se llamaba en el Imperio Romano el Mediterráneo? El Mare Nostrum. Todo el Mediterráneo era un lago interno del Imperio Romano, que no es chiquito el Mediterráneo, saben, ¿no? Grande. ¿Dónde están los romanos? ¿Dónde están los griegos? Todos desaparecieron. Voy a hacer ahora un pequeño Dvar Torah.
En el mundo hay dos dimensiones. Hay espacio y hay tiempo, ¿verdad? Toda nuestra vida transcurre en un espacio y en un tiempo. Nosotros tenemos en el judaísmo lugares sagrados y tiempos sagrados. Yerushalayim se llama Ir HaKodesh. La tierra de Israel se llama Eretz HaKodesh, la tierra santa, la ciudad santa. El Beit HaMikdash, el santuario, el Kodesh HaKodashim, el Santo Sanctorum, todo es santidad. Shabbat se llama Shabbat Kodesh. Las fiestas se llaman Mikraei Kodesh. Gente, ¿qué tiene más peso? Espacio o tiempo. Espacio-tiempo, ¿qué pesa más? ¿Qué dicen? Voten. Tiempo, me dicen acá. Tiempo, seguramente que tiempo. Yo puedo decir, no voy por ahí, voy por el otro lado. No puedo saltear, por el espacio lo puedo saltear, el tiempo no lo puedo saltear. Ahora hay otro punto que es fundamental. ¿Qué dijeron todos los imperios? Cuanto más espacio tengamos, eso nos va a ayudar a trascender en el tiempo. Esa ecuación es totalmente errónea, porque la historia demostró que todos los que apostaron a tener más espacio, no quedó nada. ¿Qué hicimos nosotros 2000 años? ¿Qué decían los romanos de nosotros? Miren los judíos, qué tontos que son, todo el día estudiando. Nosotros tenemos palacios, hipódromos, teatros, y ellos todo el día estudian, todo el día rezan. Qué retrógrados que son. Pero ellos ¿dónde están? Y no estamos nosotros. Nosotros 2000 años, ¿a qué nos dedicamos? A santificar el tiempo. Shaharit, Mihai Arbit, rezamos 3 veces por día, estudiamos Torah todos los días. Shabbat todas las semanas. Pesach, Shavuot, Sukkot, como mencionó Sergio, Rosh Hashanah, Kippur. Santificamos el tiempo. ¿Y qué logramos? Logramos trascender en el tiempo y retornar otra vez al espacio de la tierra de Israel, sobre todo los detractores que nos quisieron exterminar. Una última cosa, ya me extendí de más, pero esto quiero comentarlo. Era hace, creo que 12 años atrás por ahí, cerca de las Olimpiadas. Estoy explicando una explicación en la menorá que estaba en esa época frente a las escaleras que bajan al cótel. Una persona me dice, Richard, ¿qué diferencia hay entre la antorcha griega de las Olimpiadas y la menorá judía de Hanukkah? Increíble, qué buena pregunta. Y la pregunta me agarró en frío, pero Dios me manda las respuestas y le dije así. La antorcha olímpica corre en el espacio, van corriendo de un lugar a otro y la van prendiendo en diferentes lugares. La Hanukkah, la menorá, corre en el tiempo. Corremos en el tiempo. Todos los años, Bayamim Haem Basmanazé, en esta época volvemos a encender otra vez la menorá. Como nosotros subimos a aprovechar bien el tiempo, tenemos al final de abrajar otra vez al espacio, de ser los protagonistas de esta profecía, porque en este lugar en la mañana estudian niños. Suena el timbre, salen todos a jugar acá. Y viene la gente grande que se sienta en la plaza y ve a los niños jugando. Nosotros cumplimos hoy en día la profecía. ¿Dónde están las casas de la gente pobre? Las casas que están ahí atrás. Eso que es hoy en día es un colegio. Ahí estudian Torah, física, química, lo demás. Y acá estudian solamente Torah. Estudian la Torah cantando. En 5 años saben toda la Torah de memoria. Y después se dedican a desarrollarse. Así que todos muy bienvenidos a concretar la profecía y aprovechar bien nuestro tiempo. Es un mensaje de vida también. Cada uno que se pregunte cómo agarrar y capitalizar mejor el tiempo. Voy a comentar algo muy chiquito. Pasamos por la puerta de la Yeshiva de los Cabalistas Beit El, espero que la hayan observado. A la izquierda de la puerta hay una alcancía de Tzaká que tiene una historia personal conmigo. Una vez yo llego a la puerta de ese lugar y veo que está la alcancía en el piso. Digo, ¿por qué está en el piso? Estamos cambiando la vieja, vamos a colocar la nueva, que es la que está en el piso. Y yo pregunto, ¿y alguien puso alguna moneda? Me dijeron, nadie puso, está en el piso todavía. Yo saqué una moneda y la puse. ¿Quién puso la moneda de Tzaká, de esa ocupada de Tzaká? La primera, ¿quién la puso? Richard Kaufman. De verdad. ¿Y qué es lo que hago? Estoy, saco una moneda y la última, ¿quién la puso? Richard Kaufman. ¿Qué hace otra gente? Dice, la última la puse yo. Todo el mundo pone. ¿Por qué cuento esta anécdota? Porque muchas veces, a veces en Latinoamérica, ¿quién es el vivo? El que se escapa, el que se va, dice, me salvé. El vivo es el que va primero, es el macabeo. Que dice, cuando hay que pelear, acá estoy. Mila Shemelai. Sí, Mika Boharim Hashem, vamos con Hashem, vamos con lo bueno, vamos con los valores. ¿Ok? Entonces yo lo que digo no para contar sobre mí, pero cuando tengan la oportunidad de hacer algo bueno, no esperen para ser los últimos, sean siempre los primeros. Tenemos aquí atrás la menorá de oro. ¿Cómo que de oro? De oro. ¿Es de verdad? Está De oro, de verdad, pero no es 1,5 toneladas de oro, son 42 kilos de oro. ¿Cómo? La menorá está hecha de bronce y lo que hicieron fue bañarla con un sistema que se llama electrolisis, en una bañera, una pileta. Todo el oro en un instante se pegó de una vez y así se cumple con la halajá que dice que toda la menorá tiene que ser una sola pieza de oro. Mikshahat kulazab, una sola pieza de oro. Ahora la menorá tiene 7 brazos, no se robaron 2, la Hanukkah tiene 9 por el milagro de los 8 días. Ahora, la menorá, ¿qué representa? Representa varias cosas. Hoy habló Sergio sobre la importancia y la unión del pueblo de Israel. La menorá es el símbolo de la unión del pueblo de Israel. ¿Por qué? Si uno mira la menorá vista aérea, ¿qué es lo que ve? Ve 7 puntos separados. Pero ¿qué pasa cuando miramos en profundidad? ¿Qué pasa con esos 7 puntos separados? Se juntan y la base es en común. Este es el pueblo de Israel. Día a día estamos a veces a las patadas,
Pero ¿qué pasa cuando las papas queman? Ahí se muestra la unión de Am Israel realmente. Segunda cosa, el candelabro tiene 7 brazos. ¿Cuántos orificios tenemos en la cara? 7. 7, ¿verdad? Si uno no se dio cuenta, hay 7, que representa exactamente lo mismo. Ahora, ¿cuándo sé yo quién es la persona que tengo enfrente mío? Cuando abre la boca, ¿verdad? Yo por la forma de los oídos, no sé, por los ojos un poquito capaz, por la forma de la nariz seguro que no, pero cuando la persona habla, ahí sé quién es la persona. Fíjense cómo está la menorá. Tiene el brazo del centro mirando hacia adelante. Acá alguien los limpió y los movió, pero tienen que haber 3 para acá y 3 para... Tienen que haber 3 brazos para acá y 3 brazos para acá y el del medio hacia adelante. ¿Por qué? Porque uno tiene que saber que hay que usar los sentidos para iluminar, para traer luz al mundo y no para ver lo malo, para ver lo bueno, para escuchar lo bueno, para aspirar lo bueno y sobre todo para hablar lo bueno. La segunda cosa, ¿cuántos días tiene la semana? 7 días. ¿Cuál es el día del medio de la semana? Miércoles. Hay jueves. Ah, bueno, acá está soplando, ya no vale, ya te escuché. Muy bien, Sergio. El día del medio, ¿cuál es? Shabbat. ¿Por qué Shabbat? Porque hay 3 días antes de Shabbat y después de Shabbat. Shabbat es el corazón de la vida del pueblo de Israel. La menorá representa también esto. Ahora, esta menorá, como dije antes, estaba al principio en el cardo. Después la llevaron frente al cótel, estaba haciendo el día de ascensor, lo tuvieron que sacar, la trajeron para acá. Esta menorá es kasher, no se hizo como algo para un museo, es una menorá real. Cuando haya Beit HaMikdash que se hace, saca la menorá de acá, se lleva al templo y se puede volver a encender. Ahora, ¿quién construyó esta menorá? Mahon HaMikdash. ¿Quiénes son Mahon HaMikdash? Hubo un judío que se llamaba el Rabbi Yaakov Ariel, era soldado, peleó en la guerra a los 6 días. Termina la guerra y dice, tenemos el monte del templo, ya está el lugar. Hace falta despertar al pueblo de Israel para tener el templo pronto. Ahora, dice, no podemos sacar la mezquita y construir el templo. Pero ¿qué sí podemos hacer? Podemos preparar todo lo que hace falta. Es como una persona que se quiere casar. Dije, no tengo la novia, pero ya compré el anillo, ya me hice el traje, ya reservé el salón, ayer mandame la novia, solo falta la novia. Entonces, ¿qué hicieron? Hicieron la menorá de oro, hicieron ropa para los Kohanim. Ropa para los Kohanim. Animales para sacrificio. Están preparando todo, ¿para qué? Para el momento que haya templo. Entonces, esta menorá no es un objeto de museo, esta menorá es una menorá que está ayer pronta para que cuando el pueblo de Israel tenga Besat Hashem el mérito, vamos a encenderla, no en este lado, del otro lado del cótel, en el sagrado Beit HaMikdash.